Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. Es increíble cómo la mente tan solo, ¿verdad? Es del tamaño de 10 pelotitas de tenis. It's incredible how the brain size is as small as 10 tennis balls. Y que tan solo, ¿verdad?, pesan aproximadamente 3 libras. And it only weighs 3 pounds. Pero la mente es uno de los organismos más poderosos que puede existir en un ser humano. The mind is one of the most powerful organisms that a human being can have. La mente te puede ayudar a que te edifiques. The mind is so powerful that it can edify itself or it can destroy itself. La mente es tan poderosa que se puede autoedificar o se puede autodestruir. Una de las dos. Así de poderosa es la mente. La mente es uno de los organismos que nos puede llevar al éxito o al fracaso. The mind can either make you successful or it can drown you, depending on where you're at. Y cuando leemos aquí en la palabra, and when we read here in the Word, we clearly see, claramente podemos ver que en el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Yo quiero que entiendas que una fortaleza es un muro, son paredes altísimas, son paredes gruesas, son paredes, ¿verdad?, que no tan fácilmente pueden ser derribadas. I want you to realize that a fortress, that a wall is so thick, that a fortress is so thick that it can't be brought down easily. They're made out of material that are very strong. Son hechas de material que es bastante poderoso, bastante fuerte, que no cualquier cosa la puede derribar. Pero gloria sea al Señor, que la palabra dice de que nuestras armas no son carnales. But glory be to God that the Word of God says that our weapons of warfare are not fleshly. O sea que no hay martillo que tú puedas agarrar, no hay tractor, ¿verdad? No hay maquinaria que pueda existir en este mundo que pueda derribar una fortaleza como tal. In other words, there is not a bobcat, there is not a sledgehammer, there is not no equipment that you can possibly use to be able to bring down a fortress of such. Pero dice la palabra que somos poderosos en Dios. Gloria sea al Señor, dándonos a entender que no importa cuán grande, cuán poderosa, ¿verdad?, cuán gruesa pueda ser, ¿verdad?, un muro, que cuando viene la palabra de Dios, el poder de Dios, la unción, la gloria de Dios, no hay nada que pueda mantenerse en pie, porque es derribado por el poder de la palabra. It doesn't matter how strong a fortress or a wall could be. But the word says that the might comes from God. That there is not a wall, no structure, no material in the world that can withstand the power of the anointing of the Holy Spirit and the Word of God. Amen. Ahora bien, cuando tú viniste acá por primera vez, tú ya venías con una idea, con una mentalidad, donde tenías ciertas expectativas y quizás te costó aún llegar aquí. It could very well be that when you got to this place, to this church, you had an imagination of what to expect. It was so hard for you to even take the step of coming to
church because you had a certain expectation, but at the same time, there were certain arguments going on in your head. Cuando tú, ¿verdad?, ibas a venir, ibas a tomar la decisión de venir acá, tenías ciertas expectativas, pero también tenías ciertos argumentos que te pasaban por la mente, por el pensamiento. ¿Cómo me van a recibir? ¿Cómo va a ser la gente ahí? ¿Será que me van a ver bien? ¿Verdad? ¿Será que me van a querer, verdad, confundir? ¿Qué es lo que me van a decir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, ¿verdad? No lo digo porque no lo he vivido, porque yo mismo lo viví. Yo recuerdo la primera ocasión que yo fui a una iglesia, tarde de confesiones. Cuando yo llegué a la iglesia y vi al predicador, ¿verdad? En ese día habían puesto a un anciano. Yo desde lejos vi al anciano y lo empecé a juzgar y yo dije, ¿cómo es que un señor de una tercera edad va a venir y me va a convencer a mí? Todavía me hubieran puesto a un joven o alguien, ¿verdad? Mucho más joven, decía yo. Pero yo no entendía porque era una persona, ¿verdad?, que estaba carnal. Y yo ya había puesto mis muros donde yo no quería, ¿verdad?, que las personas se me acercaran, me hablaran, me dijeran esto, me dijeran lo otro, porque dije yo, no, esta gente no me va a convencer a mí. I remember very well that when I went to church the first time, there was an elder that preached that day. And I already had my imagination built up. And I already had built a wall, a fortress, a shield, if you will, thinking, how is it that a man of a third age is going to convince me? How is he that he's going to tell me what to do? How is it that he's going to tell me how to live life? I didn't really understand because I was fleshly. Lo interesante del caso es que cuando ese hombre empezó a predicar, yo sentía como que alguien me había contado mi vida. Como que alguien me había ido y le había susurrado a él lo que yo estaba viviendo y lo que yo estaba padeciendo. Pero yo había, ¿verdad?, dentro de mi corazón había, ¿verdad?, jalones y confusión y dudas, ¿verdad?, donde quería y no quería, donde quería bajar, ¿verdad?, la guardia y no quería. Y había un montón de argumentos, ¿verdad? Y empezaba a pensar, yo podría estar ahorita en un lugar haciendo esto, haciendo lo otro, y estoy acá escuchando a este hombre, ¿verdad?, que dice esto, que dice el otro, cuando yo podría, ¿verdad?, podría estar teniendo un buen tiempo. I began to think inside my head, I'm probably wasting my time. I could be, somewhere else doing this, doing that, and yet I'm sitting here listening to this man. But there were moments where I wanted to put the shield down. There were moments that I wanted to give in, but there was a pride in me. There was something in me that was holding me back. All these thoughts began to bombard me. It was a battlefield, if you will. Todas estas, ¿verdad?, pensamientos me empezaron a bombardear mi mente. Donde estaba en una gran guerra dentro de mí, donde si verdaderamente creer lo que estaba diciendo o no creer, o aceptar o no aceptar lo que estaba diciendo. Pero hubo un momento que desde donde yo me encontraba, porque honestamente yo me senté en la silla más atrás, no me quería sentar al frente, ¿verdad? Cuando menos sentí, el hombre empezó a decir unas cosas que yo literalmente pude sentir como que había una flecha que la estaban apuntando hacia mí. Y cuando menos sentí como un impacto, ¿verdad?, en el corazón. Es lo más cercano que yo lo puedo describir a lo que estaba sucediendo, a lo que yo estaba viviendo, el momento que ese hombre estaba hablando. Y había, ¿verdad?, en ese momento, ¿verdad?, hubo un quebranto dentro de mí. When I was sitting at that church, at that place, I was sitting in the back row. I didn't want to sit in the front. Amazingly enough, there came a moment where when he was speaking, I felt as if he had grabbed an arrow and a bow, and he pointed that arrow directly towards me. And when he did, I felt as if that arrow came directly towards me, and it broke something inside of me. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Nosotros tendemos a tener la mentalidad que las enfermedades, los problemas que tenemos en casa muchas veces, la economía, nuestra cuenta bancaria, los demonios, el
diablo es nuestro problema más grande. We begin to think that our financial situation, the problems that we're encountering at work, my infirmities are my biggest problem, or demons and devils. Pero yo vengo a decirte ahora que aunque no lo creas, el diablo es el menos del cual tú te tienes que preocupar. Es, ¿verdad?, la persona menos indicada, si le podemos llamar así. I'm here to tell you that the devil is the least person that you need to worry about. Nosotros tendemos como seres humanos, por lo regular, echarle la responsabilidad a alguien más todo el tiempo. Cuando nos enfrentamos con la realidad de nuestros problemas, siempre buscamos a alguien más para culpar. Y por lo regular, cuando ya nos encontramos sin tener a quien culpar, le echamos la culpa al diablo todo el tiempo. Es que el diablo me hizo que yo hiciera esto. Es que el diablo se está metiendo conmigo. Es que el diablo aquí, es que el diablo allá. Le damos tanto crédito al diablo que pareciera como que el diablo es una celebridad. Es más conocido en el mundo entero que Jesús por momentos. See, the problem is that we begin to, credit the enemy, say that the enemy told me this, the enemy did this, the enemy did that in my life. So much so that we credit him so much that before you know it, he becomes kind of like a celebrity, where he's more known than what Jesus is. Y lo que tú no te has dado cuenta, y lo que no has entendido, es que el enemigo es del que menos te tienes que preocupar. The enemy is the last one you need to worry about. ¿Quieres que te lo compruebe? You want me to be able to prove it to you? Si vas conmigo al libro de Génesis. If you go with me to the book of Genesis. Y si vas al capítulo 3, versículo 14. Génesis 3:14. Genesis 3:14. Este es el momento, ¿verdad?, donde Adán y Eva comieron del fruto. This is the moment where Adam and Eve ate out of that fruit of the tree of knowledge. I'm going to prove to you that the enemy is the last person you need to worry about. Te voy a comprobar que el enemigo es el último del cual tú te tienes que preocupar. Mira lo que dice, ¿verdad? Lo que sucedió, el dictamen que Dios dio, la sentencia que Dios dio a la serpiente después de haber, ¿verdad?, después de haber seducido al hombre y a la mujer que comieran del fruto. Look at the outcome. Look at the aftermath. Look at what the Lord did with the serpent after the serpent seduced Adam and Eve. Mira el dictamen que dio. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Espérate. ¿Qué tipo de serpiente era este? ¿Que no las serpientes son reptiles? Pero le dijo que en su pecho iba a andar de ahora en adelante. Pero bueno. Y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Cuándo has visto tú que una serpiente come polvo? Anda entre el polvo, anda debajo. Pero si anda en el polvo, significa que aún tú naturalmente sabes que las víboras, las serpientes, la culebra ya están debajo de tus pies. Desde el hecho que la palabra dice que van a estar en el polvo, significa que ya están debajo de ti. Ahora bien, no termina ahí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la mujer que representa la madre de la humanidad, representa la humanidad. La palabra claramente muestra y enseña
que la serpiente iba a ser herida en la cabeza por la humanidad. Oye, y tú la herirás en el calcañar, o sea, el tobillo. Escucha, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dice de que ella se iba a arrastrar todo el tiempo en el polvo, que iba a comer polvo. Tú tienes que entender que el hombre y la mujer fueron hechos y formados por polvo. Nosotros fuimos hechos formados por polvo y retornaremos ¿qué? Al polvo de las perdices. La serpiente antigua, hablando de Satanás, en pocas palabras le dijo: tú siempre estarás muerto, porque entre la muerte siempre estarás. Tú has estado peleando y guerreando con un diablo que ya está vencido. Y la palabra dice, tú, ¿verdad? Que la humanidad la iba a pisotear en la cabeza y que ella le iba a morder ¿qué? El calcañar. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y le clavaron los pies, dice que le cruzaron los pies de esta manera y que traspasaron un clavo donde el calcañar, ¿verdad?, se le hinchó. Lo que yo te estoy queriendo decir para que me entiendas es que Jesús ya padeció el dolor por ti, donde Él ya fue mordido en el calcañar, donde su calcañar se hinchó en la cruz del Calvario, para que tú sepas que el enemigo ya está derrotado y tú no lo tienes que pelear y guerrear contra él ya más, porque él ya fue vencido y fue exhibido en la cruz del Calvario. See, the word of God in Genesis 3:13 and 14 explains how the Lord cursed the serpent. And he told the serpent, every time that you decide to bite the woman's heel, she will always trample you in the head. Cada vez que el enemigo quiera venir y quiera hacerte las suyas, ¿verdad? Tú tienes que entender que ya está debajo de tus pies, que tú lo puedes destripar, que cada vez que él intente tan siquiera, ¿verdad?, poner su saliva en tu calcañar, tú tienes la autoridad, el poder de parte de Dios de pisotearle la cabeza y nada ni nada te podrá dañar. See, the word clearly says that the serpent was going to bite him in the heel. And the heel was going to be bruised. But that his head was always going to be trampled. And that he was always going to eat dust. If he eats dust, that means he's already underneath you. If he's underneath you, that means you already have, you're already above him. If you're already above him, that means you already won the battle. Not only did you win the battle, not only are you above, but when Jesus went to the cross, they say that he got nailed in his feet where they trespassed his heel. His heel was bruised, meaning that when Jesus went to the cross, he defeated the enemy already. That you don't need to worry about the enemy, for he is a defeated foe. Glory be to God. Jesus already defeated him in the cross. Amen. So you've been fighting a devil. You've been going face to face with him. You've come down to his level, not realizing that you have always been above and not underneath.
Tú has estado peleando y gastando tus energías y tus fuerzas peleando al mismo nivel con el enemigo, donde te has bajado al nivel de él. Cuando la palabra dice de que él está debajo de tus pies. El problema es que le das demasiado crédito y estás peleando y guerreando, tirando, ¿verdad?, patadas, ¿verdad?, tirando por trompadas, peleando, ¿verdad?, contra el aire, porque ahí no hay nada. Y el diablo se goza, le encanta, porque se da cuenta que tú no te has dado cuenta de esta verdad. Y que aquí te tiene entretenido pensando de que tú estás peleando y guerreando y te absorbe toda tu energía, no entendiendo que Él ya está debajo de tus pies. See, you are right here fighting, throwing punches and kicking around, hitting the air, thinking that you're fighting the enemy, not realizing that you're only hitting the air and you're basically hitting everything, which is nothing. And the enemy loves it because you're fighting against something and someone that's not even there. That only proves and shows that the knowledge that you have of whom your God is not there. So if you don't know who your God is, that only tends to show you don't even know who the enemy is either. El diablo se goza de que como tú no lo puedes identificar y que tú estás peleando a la nada, tampoco sabes quién es tu Dios. So, él se place de verte que tú te estás entreteniendo, quitándote la vida, peleando, diciendo esto, dándole crédito, cuando él siquiera dice: yo ni tengo que hacer nada y este me da todo el crédito. Él feliz de la vida y tú te desgastas. Ahora, ¿cuál es en realidad el problema aquí? What is the problem then? Tu batalla más grande son tus pensamientos, your thoughts, your knowledge, your imagination. Tu imaginación es el problema más grande. Es increíble que cuando tú agarras a niños pequeños y tú los dejas que ellos dibujen y coloreen, la imaginación que ellos tienen desde tan temprana edad. It is incredible that when you place a child to draw or color, the imagination that these kids have. Ahora entiende una cosa. Si un niño tan pequeño puede tener una imaginación así, ahora ¿qué pasa cuando tú y yo dejamos que nuestra mente navegue por sí sola? Que si hubiese una pantalla que mostrara todo lo que pensamos y decimos, yo creo que todos saldríamos corriendo. Va a decir amén por usted. Now, if a kid could have such an imagination, can you imagine if you were just to let loose your imagination, what your imagination is capable of? That if I was to actually display on these screens my imagination, all of you guys would probably run from here. Cuando nosotros venimos a la iglesia, veníamos con una mentalidad. Y aquí hay personas que me pueden ser testigos que cuando la palabra de Dios empezó a fluir, salimos diferentes de cómo entramos. Porque lo único que puede derribar toda esa imaginación, todos esos argumentos que hay dentro de tu mente, es la palabra de Dios. No es demonio, no es Satanás, no es tu enfermedad, no es esto, no es lo otro. Son tus argumentos que tienes en tu mente. Tú eres lo que tu mente te dice que eres. Por eso es que la palabra dice: diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Si tú entraste acá a la iglesia con una mentalidad pobre, con una mentalidad débil, no importa lo que yo te pueda decir humanamente, va a hacer que tú cambies de parecer. Nada, porque tú ya te lo grabaste en tu corazón que así son las cosas. Y no hay cosa que yo te pueda decir que pueda hacer que tú cambies de mente. Y algo tan poderoso, ¿verdad?, de la mente es esto: que tu cuerpo reacciona automáticamente de acuerdo a la imaginación y los pensamientos que salen de tu mente. Tu problema
el enemigo. Your biggest problem is not the enemy. It is your imagination and your thoughts. Your imagination and your thoughts are the ones that have held you captive for so long. See, you came into this building having a certain imagination, having a certain thought. But as the Holy Spirit began to do His work, as the Holy Spirit began to speak the word, you know, those imaginations, those strongholds began to come down because the power of the Holy Spirit, the Spirit behind the word, begins to drag, to snatch, to pull down all the strongholds that are in your mind. That's why when you walk in here, you walk with a defeated mindset. But if you were only to listen to what the Spirit is saying, you can live here, this place, as an overcomer for the glory of God. You might have walked in here and you had an infirmity. You might have walked in here and you felt ill, you felt sick. But all of a sudden, here comes Jesus, the blood of the Lamb, and makes you wake up from that dormant place you've been. And before you know it, the blood of Jesus begins to do a transfusion inside of you. Glory be to God. Where you become whole and you walk out of here like an overcomer. Glory be to God. Tú quizás entraste aquí con una mentalidad pobre, con una mentalidad de caída, una mentalidad de enfermedad. Pero cuando empezó a fluir el poder del Espíritu Santo y empezaste a escuchar que Jesús en la cruz del Calvario llevó toda enfermedad, toda dolencia, de repente te levantas de la silla y empiezas a sentir sanidad divina, empiezas a sentir el poder, la unción y la gloria del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Lo que yo te estoy diciendo, que no hay argumento que el diablo te pueda traer si tú tan solo abres el oído espiritual que hay dentro de ti para poder escuchar lo que el Espíritu te está diciendo. El conocimiento de lo que el mundo nos ha enseñado nos tiene atrapados. El no se puede, el es imposible, es lo que nos tiene consumidos y atrapados. ¿Por qué? Porque el mundo nos hace creer y pensar que estamos sujetos tan solo a este mundo. See, the mentality that is beating us up and is absorbing us is that I can't do it. It's impossible for me to get that to happen in my life. You begin to believe those thoughts and you begin to act according to those thoughts. You walk defeated. You have to do what Romans 12:2 says. Tenemos que hacer lo que dice Romanos 12:12 si me acompañas. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados. No te conformes a lo que este mundo te dice. No te conformes con lo que te dice, ¿verdad?, tu compañero de trabajo. No te conformes con lo que dice el vecino. No te conformes con lo que este mundo te ofrece. No te conformes con las modas de este mundo, es lo que está diciendo la palabra, sino que transformados ¿en qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Dice que tienes que renovar tu mente a través de la transformación. La transformación. ¿Ah? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra dice que tus ojos son las ventanas de tu alma. ¿Qué es lo que tú miras? ¿Qué es lo que tú escuchas? Es lo que alimenta tu mente y tu corazón. Y lo que haya en tu corazón, ¿verdad?, y en tu mente es quien tú eres.
Es más, hasta lo que tú ingieres, lo que tú comes, lo que tú bebes, tu cuerpo lo demuestra. ¿Qué es lo que estás alimentando? ¿Qué es lo que le estás dando a tu mente y a tu corazón? See, Romans 12:2 says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, acceptable, and the perfect will of God. Do not be conformed to this world. To be conformed is to believe what this world gives you, what it offers you, what your coworker says, the style that's nowadays, the things that this world has to offer. Because this world, what it wants to do is wants to limit you. It wants to bound you to a three-dimensional place. It wants to bound you to space, to time, and to matter. Why? Because if you're bound in space, time, and matter, that means you can be controlled. Lo que este mundo quiere es que tú vivas una vida, ¿verdad?, de tres dimensiones nada más, del espacio, el tiempo y la materia. Porque si tú tan solo vives y crees que tu presente es tu realidad, de que no hay nada mejor para ti, que lo que tus ojos naturales perciben es tu realidad, tú vas a estar sujetado tan solo al espacio, al tiempo y la materia. Y cuando tú estás sujetado al espacio, al tiempo y a la materia, tú estás controlado. ¿Te has dado cuenta que tú a veces tan solo dices algo y cuando menos sientes abres tu teléfono y ese algo ya aparece en tu teléfono? Que piensas algo, ¿verdad? O dices algo, estás teniendo una conversación y de repente, ¿verdad?, estás hablando de cierto carro, cierta comida, abres Google y ya te sale ese tipo de comida, ya te sale. Están escuchando a todos lados. ¿Por qué? Porque quieren que tú estés sujetado a este mundo tercer dimensional. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú todo el tiempo vivas creyendo que tu presente, que el ahorita, es tu realidad. Que tú eres un ser físico, carnal, deseando ser espiritual. Cuando la palabra claramente en el libro de Génesis dice que nosotros somos seres espirituales en un cuerpo con un alma, que es muy diferente. Tú no es que deseas ser espiritual. Tú no eres un ser carnal deseando ser espiritual. Es lo que este mundo te ha programado y te ha dicho que tú eres. Pero la palabra dice lo contrario. Dice que tú siempre has sido un ser espiritual en un cuerpo, ¿verdad?, con un alma. ¿Por qué? Porque si tú te mantienes en esta dimensión, puedes ser controlado. Pero cuando tú empiezas a navegar en el espíritu, que es otra dimensión, no te pueden rasgar. Porque estás entrando en una dimensión que ellos desconocen y no pueden entrar, porque esa dimensión tan solo le pertenece a Dios, donde ni la ciencia puede entrar. Lo que te tira, ¿verdad?, el mundo, las noticias, la ciencia, es atraparte en este mundo dimensional. Todo es 3D, de tercera dimensión. Todo es de tercera dimensión. Ellos quieren de que tú vivas tu vida según de acuerdo, ¿verdad?, a tus sentidos. Lo que tú hueles, lo que tú ves, lo que tú palpas, lo que tú escuchas. Los 5 sentidos. Ellos no quieren que tú vivas en el sentido del espíritu, que es el sentido divino de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si lo descubres, ya no te pueden controlar. Pero eso tan solo lo puedes encontrar en la palabra de Dios. ¿Por qué crees que la palabra está rechazada en las escuelas?
¿Por qué crees que no quieren que sepas de Dios? Han sacado a Dios de las escuelas. Han sacado a Dios aún de los lugares de gobierno. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay tanta información que no vaya a ser que esa información, por decirlo así, vaya a ser, ¿verdad? Dada y la gente ya no puede hacer nada. See, the thing is that this world has programmed us so well that they want us to live in a three-dimensional world all the time. And space, matter, and time. Why? Because if you live only bound by a 3D world, you could be controlled. So much so that whenever you have conversations or you're talking about something, before you know it, you open up your phone and your phone begins to show you a lot of things that you were conversating about. You were being heard. Huh? So this world has programmed us, has taught us to live out of our five senses, out of what we hear, out of what we touch, out of what we see, out of what we feel, out of what we smell, out of what we hear. Because they don't want you to exercise a fourth dimension, which is the dimension of the Spirit. Why? Because when you begin to discover the dimension of the Spirit, it's a place that you're no longer bound by time, by space, or by matter. So it's a place that you cannot be controlled in anymore. This world has been made and programmed to keep you controlled all the time. Por eso es que la palabra dice, ¿verdad? ¿Ah? Cuando leímos ahí en Romanos 12:2, no te conformes a este mundo, a este siglo. Romanos 12:2. Porque este mundo, este siglo te quiere tener, ¿verdad? Prisionero a una dimensión de la cual, ¿verdad? Tú no fuiste diseñado para quedarte. Por eso es que la palabra dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. That's why the Word of God says, we are in this world, but we are not of this world. You're not bound to stay in a three-dimensional world. See, it goes as far. Va tan lejos al grado que tú y yo le tenemos miedo a la muerte. It goes as far as you and I are afraid of death. Pero yo te voy a mostrar algo en la Biblia donde vas a quedar impactado. Si esto ya no te impacta, yo me bajo como predicador y se acabó el culto. Cuando vas conmigo al libro de Juan, when you go with me to the book of John, y vas conmigo al capítulo 17, and you go with me to the chapter 17. Mira lo que dice el verso 21. No, el verso 20, perdón. We're in John 17:20. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word. Hear this. That they may all be one, as you, Father, are in me and I in you. That they also may be one in us. That the world may believe that you sent me. And the glory which you gave me, I have given them. Oh my God. That they may be one just as we are one. I in them and you in me. That they may be perfect in one. Made perfect in one. And that the world may know that you have sent me. And have loved me as you love me. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me.
Verse 24. La tecnología. Verse 24. I desire that they that also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me. For you loved me before the foundation of the world. O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these have known that you sent me. And I have declared to them your name, and will declare it, and the love with which you love me, I may be in them, and I in them. Mira lo que dice, te lo leo en español. Estoy en Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de ti y de mí. No, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Estás para pegar saltos en la silla. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oiga, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste y que les has dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y la palabra dice, escucha bien, la palabra dice, en Efesios 1:3, mira lo que dice, te lo voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oh, te lo perdiste, yo que tú estuvieras pegando saltos en la silla. Jesús acaba de decir, Señor, yo quiero, ¿verdad?, que lo que tú me has dado se lo deja a ellos. Que la misma gloria que me has dado se la deja a ellos. Que donde yo esté, ellos estén también. La palabra te acaba de decir que tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Lo que te está diciendo es cierto, que tus ojos naturales te ven que estás sentado ahorita en una iglesia, pero en el ámbito espiritual tú estás sentado en la mesa con el Dios poderoso, comiendo del banquete que Él ha preparado para tu vida. Y que si tú estás sentado en lugares celestiales, tú estás arriba y no abajo. Y si estás arriba, tan solo te comprueba que tus enemigos están debajo de tus pies. Cualquiera que sepa de guerra y de batalla, el que está encima tiene ventaja del que está abajo. Y tú todo este tiempo has estado bajando para abajo y pelear con un diablo que ni está, ¿verdad?, delante de ti. Y los demonios que sí están ahí, tú te pones a pelear con ellos cara a cara, ¿verdad?, al tú por tú. Y por eso es que muchas veces caminas así, mira. Dices ser cristiano, dices creer en Dios, dices creer en Jesús, y así caminas. Porque no has creído que estás sentado en lugares celestiales y que ellos están debajo de tus pies. Ahora yo te digo una cosa. El libro de Colosenses dice que todo fue hecho por Él, para Él, en Él. ¿Verdad que sí? Si todo fue hecho por Él, para Él, en Él, significa que en Él no hay muerte. Y dice la palabra de que Él, ¿verdad?, de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice el versículo 4. Según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tú estás tan preocupado que por tus propias fuerzas, tus propios méritos y habilidades, ¿verdad?, dejar de pecar y ser santo y agradar a Dios en esto y agradar a Dios en lo otro. Y lo que tú no has entendido, que la palabra dice desde que antes que fundara Génesis 1:1, Él ya te había apartado, Él ya te había escogido, Él ya te había llamado santo. Oh Señor bendito, yo quisiera que hubiese una iglesia que estuviera escuchando la voz que está saliendo de dentro de mí. Y lo que yo te estoy diciendo, que si tú fuiste formado dentro de Él, significa que en ti no hay muerte, y tú no te tienes que preocupar de la muerte. Es cierto que este cuerpo va a ser, ¿verdad?,
de la tierra. Pero tú tienes que entender, este cuerpo no puede entrar al cielo porque está corrompido. Te guste o no, sea que estés, ¿verdad? Vivo, ¿verdad? O estés, ¿verdad? Descansando, ¿verdad? En una tumba. El día de mañana este cuerpo se tiene que quedar, porque solo aquello que no ha sido corrompido, solo aquello que es santo y agradable va a poder entrar al cielo. ¿Por qué te preocupas por la muerte? Si acaso el día de mañana tú cierras tus ojitos, dice la palabra, estoy ausente de cuerpo, pero delante de la presencia de Dios. ¡Oh! Tú tan solo vas a pasar de un lado para otro. Tú no es que te vas a morir y después ser salvo. Tú ya eres salvo para la gloria de Dios. ¡Ah! Se me acabó el tiempo. Look at what Ephesians says. Oh, Brother Anthony, I wish you were here, brother. Look at what it says, Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Glory be to God. All this time you've been fighting a devil that has always been underneath your feet. Oh man, I wish you would understand. Your problem is not the devil. Your problem is not demons. For the word of God says you should trample on scorpions and serpents, and nothing should harm you. Anything you drink, anything you eat, anything you do, nothing can harm you. Glory be to God. For you will not wrestle against flesh and blood, he says. You've been fighting a devil that you need to fight. Your problems is in your mind. The strongholds of the arguments of the things that you have been placed by this world. The knowledge that this world has offered you wants to keep you bound so that you will not realize that you can enter a dimension called the spirit where you can't be controlled. Verse 4. Just as he chose us in him. Who chose whom? He chose us, right? In him, before the foundation of the world. You are so worried about death. Why are you worried about death if he is life and life in abundance? The word of God says that you were created in him, by him, and for him before the foundation of the world. So if you were made in him, by him, and for him, that means that you were created before Adam and Eve even ate of the fruit. Oh! You missed it. Significa que si tú fuiste creado por él, en él, y eres para él y por él, antes de que Adán y Eva comieran del fruto, tú ya fuiste creado. La cosa es que no se nos ha venido ese conocimiento, porque leemos la Biblia literalmente y no en el espíritu. Ese es un libro espiritual, no es una novela, no es una comedia, no es un libro de historia, es un libro espiritual y hay que tratarlo como tal. Cuando tú lees la palabra, tienes que meditar en ella. ¿Qué significa meditar? Que tú piensas en ella, la masticas, la repites, ¿verdad? Te la imaginas, donde el pensamiento empieza a crearse como que estuvieras, ¿verdad?, en una película y estás viviendo lo que estás leyendo, ¿verdad?, en carne propia. Para las personas que saben de dieta, me van a saber entender esto. Cuando uno decide, ¿verdad?, ponerse dieta, que se va a evitar de comer tal y tal cosa, y uno va al supermercado, ¿verdad?, y uno decir, si tú decides, ¿verdad?, que ya no vas a comer pan, tú vas al supermercado a comprar tus compras y pasas y ves el pan. Y cuando tú ves el pan, a pesar que tú sabes que no lo tienes que comprar, tú con solo verlo te lo empiezas a saborear. Y ya sabes cómo el sabor que tiene, y hasta lo sientes en tu paladar y se te hace agua a la boca. Y todavía está empaquetado, ¿verdad que sí?
así tiene que ser la palabra. Eso es meditar en ello. El diablo no se preocupa por cuántos versos de la Biblia tú te sepas, sino cuánto tú vives. Eso es meditar en la palabra de Dios. Lo que tú te memorizas, la memoria, son cosas del pasado. Oh, yo me acuerdo cuando era niño, era esto, era el otro. Es memoria. Pero cuando yo te empiezo a hablar de un tema tan delicado, donde provocó algún trauma o algo en ti, ya sea bueno o malo, el momento que yo te empiezo a hablar de aquella persona o de aquel suceso, tú empiezas a revivir aquel momento donde ya sea que se te salen lágrimas o empiezas a sentir escalofrío. Vuelves a revivir el momento. ¿Por qué? Porque ese momento fue tan, ya sea bueno o traumante, que quedó guardado porque meditaste en él, en tu corazón. Entonces, cuando el problema viene a tu vida y tú has meditado en la palabra, es cuando meramente el enemigo está debajo de tus pies. See, we need to meditate on the word, not memorize it. And you know that. But you gotta realize that the biggest problem is our mindset. Where is our mind? You could clap and shout me down every Sunday, but if you're not meditating in this word, nothing's going to happen. We're going to come right back the same Sunday, next Sunday, the same mentality. I close off with this. Cierro con esto. Vete conmigo a Mateo 13. Go with me to Matthew 13. Si vas al verso 14, 13, 14, verse 14, Matthew 13, 14, I close with this. A mí de nada me sirve que me des aplauso, que pegues el grito, ¿verdad? De la palabra que recibes si tú no meditas en ella. Porque va a venir el otro domingo y te vas a sentir igual si no meditaste en ella. Entonces realmente viviste una emoción, no convicción. So when you shut me down and you clap for me, but then the next Sunday or a few days later I see you that you walk with your head down, that only shows me that you're not living out of conviction, but out of emotion. So we're in Matthew 13, 14. Estamos en Mateo 13, 14. Look at what it says. And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. For the hearts of this people have grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes have closed, lest that they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Now you understand why you haven't been healed? Mira lo que dice el 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se convierta, y yo los sane. O sea que para que Dios te sane, ¿verdad? Tú no tienes que ser un convencido, sino un convertido. See, in order for the Lord to heal you, He doesn't want you to be convinced, but be converted. Estas personas, ¿verdad? Tenían oídos y no oían. Tenían ojos y no miraban. Porque desde el momento que se acercaron a Jesús ya tenían argumentos, una mentalidad donde diga lo que diga, yo no voy a abrir mi corazón, no lo quiero escuchar, no me importa, y lo único que voy a hacer es juzgarlo y criticarlo y decir esto y lo otro.
Ya en su corazón ya habían implantado cómo se iban a comportar y lo que iban a hacer. Nunca te ha pasado de que tú tal vez vas a conocer a una persona y vienen, ¿verdad?, un par de amigos y te dicen, mira, ten cuidado con tal persona porque esa persona es así, es así, es así, es así. Y tú ni siquiera lo conoces. Y ya cuando vas y vas a ir a conocer a esa persona, ya vas arisco por la mentalidad de lo que te dijeron de que era la persona. Y te topas con la sorpresa que cuando empiezas a tratar a la persona, esa persona no es nada de lo que te dijeron que supuestamente era. Pero tú llegaste con un corazón ya arisco por la información que recibiste. Porque te creaste una imaginación, un argumento. Y así mucha gente viene a la iglesia con una imaginación, un argumento, donde no se dan la oportunidad de conocer primero a Jesús. See, the thing is that when you read here, these people had already shut their eyes and their ears to be able to hear. Speaking of people that when they went before Jesus, they had already made their mind that they were not going to listen to him, that they were going to criticize him, that they were just seeking a place where he fell to point him out. And see, the thing is, has this ever happened to you? That you're getting ready to meet someone, and before you meet that someone, there's already someone whispering in your ear and telling you, oh, you should watch out for that person. Because that person is this, that person is that person does this, that person does that. And before you know it, when you're about to meet that person, you already built up an imagination. You already built thoughts. You put up a shield already when you're about to meet that person out of what they've been whispering and hustling in your ear, do you not? But to your surprise is that when you meet that person, you begin to realize that everything that they have told you is not as they said. That your experience was completely different from all that ear hustling, from all that whispering that they've told you. If you can apply that to the real life, then you must also understand that there's a lot of people that also has that same type of mentality when they come to church for the first time. They have an imagination, they have thoughts, they have this fortress, these strongholds already built in their mind. And they're not willing to open their hearts to be able to listen to Jesus. But when the word comes, when you begin to hear the word of God, the power of the word of God, which is a spirit, begins to get revealed, where your imagination gets unlocked, and you begin to realize that yes, there might be a cross that I might be able to see with my bare eyes, but there's also an empty tomb for the glory of God, and that Jesus is more alive than dead, like these people make it seem. Glory be to God. You walked in here with your head down, and before you know it, you walk out of this church with your head up as an overcomer, believing that Jesus is alive. Glory be to God. The problem is, you're so stuck in this 3D world. Jesus, the Lord, doesn't want you to just look. Because one thing is to look, and another thing is to see. You see with the heart. You look with your eyes. Yo quiero que entiendas una cosa. Cuando una persona entra acá y tiene un montón de argumentos, tiene esto, tiene el otro, expectativas, y cierra su corazón, cuando menos siente, el poder de la palabra empieza a ser desatado. Y la palabra dice que la unción que pasa pudre todo yugo. Que cuando vienes acá y tus ojos naturales ven esa cruz, de repente empieza a fluir la palabra y te empiezas a dar cuenta. Es cierto que yo puedo ver una cruz con mis ojos físicos, pero en el espíritu yo puedo ver una tumba que está vacía para la gloria de Dios, y que el Cristo muerto que me han presentado realmente no está muerto, está más vivo que yo y que nunca, para la gloria de Dios. Y empiezas a levantar tu rostro y sabes
como un verdadero vencedor. Entraste, perdón, como un huérfano y saliste como un hijo de Dios. El Señor no quiere que estés atrapado en este mundo de tercera dimensión nada más. Que sepas que hay algo más allá, que es la vida en el Espíritu. Que no seas atrapado por este mundo. Que no te conformes con lo que este mundo te quiere ofrecer y lo que te da. Que tu realidad no es lo que tus ojos naturales ven. ¿Por qué? La palabra dice que Jesús fue crucificado antes de la fundación del mundo. Si Él fue crucificado antes de la fundación del mundo, significa que Él fue crucificado antes de Génesis 1:1. Y si Él fue crucificado antes de Génesis 1:1, significa que cuando Adán y Eva comieron del fruto, Él ya le había pagado el precio. Simplemente que Él todavía no se había encarnado. Y si tú sabes esa realidad, tú tienes que saber que tu presente, lo que tú estás viviendo, los problemas, las adversidades, los desiertos que tú estás viviendo, no es tu realidad. Que tu realidad es Cristo. Que tu mañana es Cristo. Que tú no dependes de la Casa Blanca. Que tú no dependes de los líderes de este mundo. Que tú no dependes de tu cuenta bancaria. Tú dependes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Porque sus promesas siempre son sí y amén. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra. Oh, el justo se caerá 7 veces y de todas ellas la levantará el Señor. Ningún arma forjada prosperará en contra de aquellos que han creído en el poder y la sangre de Cristo para la gloria de Dios. Ninguna arma forjada. Las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. No sé cuál es el argumento que el diablo ha puesto en ti, pero yo tengo noticias para ti. El poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra están en esta casa y están listos para derribar cualquier argumento, cualquier pensamiento que el enemigo haya querido poner, o que tú mismo hayas creado, o que el mundo te haya dicho, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, para la gloria de Dios. Oh, santo poder de Dios. El Señor quiere que vayas más allá. Si tú eres un creyente, de tan solo creer y saber, para que cuando te pongas en la fosa de los leones, tú sepas que tú no estás solo. No importa lo que estés padeciendo, no importa lo que estás viviendo, tú no estás solo en esa fosa de leones. Aunque puedan rugir como gatito, hay un mayor león que está dentro de ti, de la tribu de Jehová. Oh Señor, de la tribu de Judá, que ruge. I'm here to tell you that your biggest problem is not the enemy. It's in your mind. But only the Word of God can pull down those strongholds in your mind. You're not sick. You're not dead. If you're in Him, that means that you are more whole than what you think. Your present is not your reality. Your reality is Jesus. You don't depend on the White House. You depend on the Lord. Your tomorrow is in there already, which is Jesus. Why are you so worried about tomorrow? If you're worried about tomorrow, it only shows me that you don't understand that the God that you serve, for He was crucified before the foundation of the world. Meaning that when sin took place in this world, He had already a cure. He has a solution for whatever problem you're facing, for whatever trial that you might be going through. The only reason why you're going through what you're going through is because your capacity and your ability needs to increase, so that you will not be conformed to stay itty bitty, but you can conform to become the greatness that was placed in your life. Rise to your feet. Ponte en pie. You know what's killing you and me? ¿Sabe qué nos mata a ti y a mí?
Did you know that you're not being punished for your sin? Did you know that you're not being punished by your sin? I'm sorry, you're not being punished for your sin. Tú sabes que tú no estás siendo, ¿verdad?, castigado, por decirlo así, por causa del pecado. You're not being punished for your sin, but by your sin. Think of sin as a person. So it's not the action that's killing you. It's the sin in itself of not believing that's killing you. Tú no estás siendo castigado por causa del pecado, sino por el pecado en sí. O sea, no es tanto la acción, para que me entiendas, sino quiero que veas, ¿verdad?, el pecado como una persona. Es el pecado el que te está castigando en sí, la persona del pecado, de la incredulidad, del que tú, ¿verdad?, no quieras, ¿verdad?, doblegarte, que tú resistas al Señor. The strongholds in your mind are killing you. Hoy es el día. Today is a day that you can surrender unto the Lord. Que tú puedes rendirte al Señor. Y tú puedes decir: Señor, yo tengo tantos pensamientos, tantas dudas, tantas fortalezas, pero yo decido entregártelas hoy para que tú me muestres. Ya estoy cansado, esta vida me ha golpeado, esta vida no me ha dado paz, no me ha dado tranquilidad, esta vida no me trae gozo, estoy apaleado, estoy cansado. Su palabra dice: si hay alguno trabajado y tribulado, venga en pos de mí y descanse. If you've been worked up and you're tired, and if you're tired of being tired, today is the day that you should surrender your will unto Him.